Muy buenas tardes y bienvenidos a World Singular, un espacio donde las historias verdaderas nos inspiran, nos sacuden y nos enseñan. Hoy tenemos el honor de recibir en nuestro espacio a una mujer cuya historia es un testimonio conmovedor. Resiliencia, esfuerzo y de la increíble capacidad del ser humano para sobreponerse a la adversidad. Ella es abogada y economista, fundadora de Nasting Asesores, pero hoy nos abre su corazón a través de las páginas de su libro autobiográfico Un acuerdo con mi vida. Una obra que no solo cuenta su historia, sino que abre las puertas a la reflexión sobre cómo el ser humano puede reconstruirse incluso en las condiciones más adversas. Hoy está con nosotros Anastasia Sedic. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, por estar. Estoy encantada de estar aquí con vosotros, de compartir este espacio y creo que va a ser una entrevista muy, muy interesante, muy profunda, seguro. Seguro. Yo espero disfrutarla mucho y espero que tú también. De verdad, yo también te agradezco que estés aquí porque vamos a hablar hoy de Un acuerdo con mi vida, tu libro. Es un libro autobiográfico que cuenta tus experiencias de tu infancia hasta tu edad actual. Sí. Un libro que yo me he leído, sinceramente, en 3 días. Este libro se bebe, se bebe porque es muy fácil de leer y engancha muchísimo. Pero también es muy duro porque cuenta unas experiencias de la infancia de Anastasia que te hacen llorar. Por lo menos a mí me ha hecho llorar cuando me imaginaba las situaciones y describías aquí una serie de cosas que, bueno, ahora hablaremos un poco de ellas, pero que llegan al corazón de cualquiera que los lea. El libro empieza narrando tu infancia con una edad de 5 años, Sí. en un momento complicado porque tus padres se separan. Y no cuenta mucho en detalle el motivo de la separación, pero sí me gustaría saber cómo viviste tú ese momento. ¿Qué sentiste y qué fue lo que se despertó en ti cuando tuviste que vivir aquella situación con tan poca edad? Sí, mira, una pregunta muy buena. Realmente tengo la gran suerte que siempre he sido una mujer, una persona bastante consciente desde pequeña y muy madura. Yo creo que, como yo digo muchas veces, lo suelo bromear, ¿no? Nací con unos genes ya, con unos programas ahí de conciencia y la verdad es que tengo esa suerte de haber sido siempre muy consciente. Entonces, cuando mis padres se divorcian, ¿no? Y fue realmente tal cual lo describo en el libro, es que no hubo más, simplemente pues un día de mucha discusión y pues nos fuimos a otra casa, ¿no? Y enseguida pues mi madre empezó a hacer su vida con otra persona, ¿no? Entonces, claro, en aquel momento yo ya sabía que ellos no estaban y quizá hubo ahí ese vacío, ¿no? De falta de este padre, ¿no? Que a uno le apetece verlo y tal. Entonces, yo siempre, sí es cierto, siempre supe que él estaba, en algún lugar del mundo estaba, ¿no? Que no había desaparecido, digamos que para siempre. Pero sí es cierto, han tenido que pasar pues casi 30 años hasta que nos reencontraran, ¿no? Lo eché en falta mucho, por supuesto. O sea, yo creo que como cualquier niño o niña, ¿no? Cuando le falta esa figura materna o paterna, la echa mucho en falta. Y sin embargo, pues mira, las circunstancias de la vida, yo, y como tú y yo estuvimos hablando aquí hace poco, previa entrevista, ¿no? Yo hay una cosa que tengo muy clara y es que cada persona nace para vivir su propia experiencia. Cada persona nace, no todos nacemos para vivir quizá una experiencia de una infancia feliz, de unos padres que nos quieren, que nos adoran, que nos admiran y que saben educarnos de tal manera pues que tengamos un autoestima sano, ¿no? Y tal, sino que cada uno nace para pues, vivir vivencias distintas. Entonces, en mi caso, pues entiendo y he aceptado, ¿no? Aquí la aceptación es muy importante, al menos tal y como yo lo percibo, aceptar de que tú has nacido para vivir esto y si tus padres no han estado presentes, no han estado. O sea, no intentes taparlo, cubrirlo, ¿no? Es lo que te decía antes. Si tú has nacido vivir esta experiencia, no vayamos a intentar meterle esta. Podrás meter una esquinita, podrás mojarlo, podrás lo que sea, pero jamás será esta. Tú podrás intentar doblarlo, tal, ¿no? Entonces, es súper importante entenderlo, básicamente, sobre todo de cara
dejar de vivir quizá en este estado de requerirles a nuestros padres de cabreo no constante con ellos, ese rencor, no se suele Ujú. decir, es que no has estado, es que no has hecho, es que no. Creo que es una parte súper importante. Entonces, claro, yo tengo esa suerte que esto era algo que yo entendía desde pequeña. Y también muy importante que yo entendía desde pequeña que esto era cosa de mis padres. Ujú. Es súper curioso, pero yo ya desde entonces sabía que eran cosas de que no iba conmigo, o sea, su separación no O iba, sea, no tú iba aceptaste conmigo. perfectamente su separación, lo asumiste. Digamos que no causó en ti ningún trauma el hecho de que se separasen. No, sinceramente, no esto precisamente no. Vale. Totalmente. Hasta ese momento, Sí, no sé si lo he dicho, pero estamos hablando de que de una infancia en la Unión Soviética, porque sí, tú naciste en Rusia. sí, Eh, efectivamente. Hasta el momento de la separación, ¿cómo recuerdas tu infancia? ¿Tú eras feliz con los niños? ¿Tu familia vivía bien? ¿Económicamente estabais bien? ¿Teníais una buena vida? ¿Cómo describirías tu situación allí en Rusia? Claro, mira, pues digamos que de lo poco que recuerdo, ¿no? Porque al fin y al cabo eran 5 años, tal, Ujú. pero sí es cierto, pues tengo recuerdos bastante amenos. También he de decir que yo siempre he sido una persona con mucho carácter. De hecho, hay algunos momentos que recuerdo de haberlos vivido en la guardería, ¿no? De compartir juguetes con niños y si alguien venía e intentaba quitarme un juguete, yo siempre estaba ahí Al quite. defendiendo lo mío y después, lógicamente, me castigaban, y, en fin, sus momentos. Pero sí es cierto, tengo muy cálidos recuerdos tanto de mi madre como de mi padre, ¿no? Ujú. Hasta que pues se separan y empieza la otra etapa. La otra parte que es bastante complicada. Tus padres se separan, tu madre decide rehacer su vida con otra persona, no sé si se casan o no, Sí, 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 llegan a casarse y entra en escena tu padrastro. sí. Tu padrastro, que es un hombre de armas tomar. Un poco. Un cambio muy drástico Sí, de cómo eran tus padres antes a cómo empiezan a comportarse tus nuevos padres, o tu sí, padrastro y tu madre, tras unirse, ¿no? sí. A mí me sorprende mucho lo estricto que cuentas que era tu padrastro, pero no sé, y eso me gustaría preguntártelo, no sé si todo partía de tu padrastro y tu madre también lo secundaba. A ver, mi madre, mira, es muy buena pregunta la que tú me haces porque precisamente yo desde mi infancia, ¿no? Desde nuestros oyentes cuando lean el libro comprenderán muchas cosas, ¿no? Yo desde pequeña, pues precisamente me hacía esa pregunta, pregunta a la que conseguí encontrar la respuesta, ¿no? Que la diré ahora. Yo siempre me he preguntado cómo es posible, ¿no? Que una mujer, ¿no? En este caso, permita que ocurran estas cosas, ¿no? Porque eran cosas que pasaban delante de mi madre, ¿no? O sea, ella lo sabía, ella no era consciente, he de decir, pero ella sabía. Mi madre también había sido muy maltratada por esta persona también, físicamente, psicológicamente, nosotros lo presenciábamos, o sea, ahí no solo éramos nosotros, era mi madre y nosotros, ¿no? Ajá. Entonces, claro, mi madre, sin embargo, siempre, digamos que continuó con este hombre durante muchos años, después nacieron dos de mis hermanos, entonces, claro, pero sí es cierto, yo siempre me pregunté cómo es posible que una madre, ¿no? Porque nosotros percibimos que, como yo digo, yo no tengo hijos, tengo sobrinos y tengo un perro. Entonces, como yo digo, a mí tengo ese instinto protector y a mí que no me los toquen, ¿no? O sea, haré siempre porque estén bien. Y yo me preguntaba cómo es posible que no, que mi madre permitiera, ¿no? Yo en su momento pues la culpaba de esto, lógicamente, porque se supone que nos tiene que proteger, ¿no? No fue así y yo la respuesta la encontré y es algo que quiero compartir con el mundo a través de pues, una asociación en la que estoy trabajando ahora, precisamente para mejorar esas relaciones de personas. Comprendí simplemente de que a través de muchas lecturas y mucho trabajo psicológico, ¿Mm? cuando una persona tiene una autoestima tan bajo, cuando una persona no se quiere, no se respeta, esa persona teme, tiene miedo a perder a aquella persona que tiene a su lado, ¿vale? Entonces, no es consciente de todo el daño que está ocurriendo. Entonces, mi madre básicamente era una mujer, mi madre no era consciente, o sea, perdonaba cada dos por tres esos malos tratos, tanto hacia ella como hacia nosotros,
ella trataba de ser buena, ella trataba de que la relación funcionara, ella estaba ahí intentando, en lugar de quererse, respetarse, ella lo que quería es coger ese amor. No, pero nosotros tenemos que partir siempre, y es un poco el paradigma, ¿no?, de a día de hoy del tema que hablamos mucho de violencias que hay en las relaciones en general, ¿no? Yo estoy poniendo el ejemplo que se ha vivido en mi familia, que quizá se ha vivido para eso, para a día de hoy yo sea capaz de dar ciertas respuestas, ¿no? Y el caso es que, claro, yo entiendo que en las familias donde ocurren violencias domésticas, eso es lo que pasa. Precisamente esa persona que está ahí aguantando, esa persona tiene tanta falta de amor y de respeto hacia sí misma que no sabe hacerlo de otra manera. Es decir, esa persona quiere a su manera, tal y como sabe hacerlo, pero porque también la enseñaron así. O sea, porque si nosotros nos vamos, eso fue un trabajo que yo hice con una psicóloga, ella me dijo, Anastasia, quiero que un día te sientes, cuando tú te sientes preparado, y escribas la vida de tu madre, cómo fue su infancia, desde su infancia hasta el día de hoy. Mira, y te voy a ser muy sincera, me bastaron 5 minutos. O sea, me bastaron 5 minutos con el folio y el bolígrafo cuando me senté a hacerlo. Me senté a hacer ese ejercicio a conciencia, fue en el año 2015, cuando le doy ese giro tan grande a mi vida. Y lloré muchísimo porque comprendí, vi que la infancia, la vida de mi madre fue bastante dura también. O sea, mi madre no tuvo un padre que la hubiera querido, ¿no? Tanto y lo que como ella hubiera querido también. O sea, tuvo también que madurar temprano, hacerse cargo de sus hermanas y tal. Entonces, claro, mi madre era una mujer carente de amor. Entonces, si una persona carece de algo, ¿cómo lo va a dar? Te explico, es como si tú tienes sed y yo no tengo agua, ¿cómo te la voy a dar? Entonces, entiendo, o al menos yo la respuesta la encontré ahí. A mí se me quitaron, sinceramente, y eso lo comprendí, creo que, si estoy en lo cierto, entre el año 2016-17, después de casi 2 años de trabajo muy profundo a este respecto, consciente además, y eso lo comprendí ahí. Entonces, en este momento, cuando yo comprendí que mi madre simplemente, ella misma no se quería y no podía darnos otro, no podía darnos otro cariño, ella lo hacía como ella sabía. Yo en aquel entonces dejé digamos que de requerirle nada y simplemente empecé a amarla a mi manera. Simplemente empecé a darle ese cariño que ella misma no era capaz de darse. Ese amor, esa atención, y la verdad es que las cosas cambiaron muchísimo, muchísimo. Sí, porque es duro plantearse los comportamientos de tu padrastro para con vosotros y para con tu madre, porque hablas ahí de una serie de cosas que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, os azotaba con una fusta para caballos. Sí, o con ramas de árboles frescas. sí. Si no pedíais permiso para beber agua o permiso para comer, os castigaba y os azotaba. Habla incluso, eso es un hecho que cuentas en el libro que me llama mucho la atención, que teníais por la mañana que levantaros y recoger la habitación, y si él llegaba y la habitación no estaba recogida, os castigaba. Pero es que además os castigaba de una manera horrorosa. Sí. O sea, teníais un orinal y os hacía incluso a veces beber del orinal. Sí, 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 sí. Hombre, fue bastante duro. Yo, verá, para mí el escribir este libro ha sido como una guinda del pastel, ¿no? Se suele decir, de un proceso de sanación muy profundo, la verdad. O sea, lloré mucho, lógicamente, escribiéndolo. Yo me iba por las mañanas, me iba al despacho y trabajaba hasta las 3 de la tarde. Después llegaba a casa y me metía en el salón y me ponía a escribir. O sea, fue bastante duro. Lloré muchísimo porque fue para mí también tomar conciencia realmente de lo que he pasado, de lo que he vivido en la vida, ¿no? Porque cuando tú vives una experiencia, cuando tú vives sumido dentro de una situación y no la ves desde fuera, ¿no? Es como este limón dentro de este vaso. El limón tiene esta visión periférica y está ahí, pero nosotros lo vemos desde fuera y vemos lo que está pasando. Entonces, claro, no es lo mismo vivirlo desde dentro que vivirlo desde fuera. Entonces, para mí, escribir esto ha sido también tomar conciencia. Entonces, claro, lloré muchísimo y comprendí realmente, empecé a comprender porque la gente me lo suele decir mucho, ¿no? Yo quizá todavía no llego a ser muy consciente, ¿no? De ello, o no quiero serlo. No lo sé, de que soy pues, muy valiente, tal, con todo lo que he superado, he sabido reconstruirme, etcétera, ¿no? Sí es cierto que
lo que decía, ¿no? Cuando estás ahí, pues lo das por normal. Entonces nosotros crecimos en régimen postsoviético, o sea, la URSS, y todavía ya nos tocó la parte, digamos que más rígida, ¿no? Ujú, O sea, pero esta gente, ¿no? Mi madre, nuestros abuelos venían de un régimen todavía más estricto, teniendo en cuenta además que teníamos la Segunda Guerra Mundial ahí a las puertas prácticamente, ujú. ¿no? De hecho, tocó la parte de mi familia, materna sobre todo, ¿no? Paterna también, me estoy enterando ahora, descubriendo la parte paterna, y tocó muy de cerca, ¿no? Se alojaban en casas y tal. Entonces, claro, era un régimen muy estricto. Entonces, si todas estas personas nacieron, crecieron, y además mi padre también era militar y tal, entonces, claro, en un régimen y comunista y muy estricto donde se controlaba todo, donde tú ibas a comprar a un supermercado y las bolsas eran de estas de malla transparentes para que se viera lo que llevas, o sea, que en ese sentido. Entonces, es todo el país viviendo bajo un régimen estricto, entonces todo lo que se vive dentro de tu Ujú. casa también es estricto. Si tus padres no saben hacerlo de otra forma, ¿qué le vamos a pedir? Sí, pero es que hay estrictos y estrictos. Claro. Hay un pasaje que me llamó también mucho la atención porque digo, esto ya, yo creo que tu padrastro era un sádico, realmente. Porque, eh, bueno, cuando tu madre se separa de tu padre y y se casa con tu padrastro, os vais como una especie de casa de campo Mm, y tenéis una especie, o una pequeña granja, sí, y una de las cosas que tenía era una vaca. sí, Y una vaca que tu obligación era todos los días dársela a un pastor que se sí, la llevaba a pastar, recogerla luego por la tarde sí, y, y totalmente. un día se te olvida recoger a la vaca. Qué mal, o Pero, sea, sí, pero se te olvida recoger a la vaca y yo digo, esta niña, sabiendo ya cómo era su padrastro y sí. lo que le esperaba al llegar a casa, ¿cómo asumías tú eso? O sea, ¿cómo tenías la fuerza para seguir adelante y llegar a tu casa y enfrentarte a tu padrastro, sí, sabiendo lo que te podía decir o hacer tu padrastro? Totalmente horror. O sea, yo, de hecho, a nivel celular el cuerpo lo nota, ¿no? Y fue muy reciente. La sanación a nivel de cuerpo físico fue muy reciente. O sea, esta tensión constante, ¿no? Yo, de hecho, pues escribiendo el libro fue cuando iba tomando esa conciencia. Y yo decía, madre mía, de Dios hermoso, ¿no? Porque revivir, por ejemplo, ese pasaje de escribir lo de la vaca, a mí me tomó 2 días. O sea, me tomó 2 días porque empezaba a llorar y empezaba a volver a sentir esta angustia, esta desesperación. Claro, pues se me había olvidado y tal, y vete tú a saber si se la han comido los lobos, pues se la ha quedado algún vecino de pueblo vecino. Ujú. Y suerte la mía de que la he encontrado. Sí, desde luego. Bueno, Aunque después tuve que pasar la suerte, noche en un suerte. subsuelo, ¿no? Como yo digo, ese fue el inicio, ¿no? De muchas noches que pasé después Ah, por eso durmiendo en digo el que, a subsuelo, ver, pero roza el sadismo, porque ya, tú sí. encuentras a la vaca, la llevas a casa, Sí, y ahora tu con padrastro, esperanza, de hecho iba a casa con esperanza de que ya estuvieran durmiendo porque era ya de noche, o sea, ya estaba todo súper oscuro, todo tal. Entonces, y cuando me llevé la sorpresa de que, no, mi sorpresa fue de que no estuvieran. bueno, entonces pasa lo que pasa. No lo voy a contar porque Sí, quiero que los lectores también lo descubran descubren. cosas de tu libro, pero bueno, puedo decir que fue algo horrible y cosas como esas y cosas como otras que vamos a hablar un poco más adelante, Sí. eh, me pregunto si todavía estás recuperándote de ellas. Yo creo que ya he sanado todo lo que tenía que sanar, he perdonado todo lo que tenía que perdonar y he pedido disculpas y esa es la parte más complicada, ¿no? Porque cuando tú pasas por un proceso de sanación, tú no solo perdonas, sino tú pides disculpas también. Yo sí es cierto, a mí me ayudó mucho también una mujer, María Ángeles, de acupuntura en Sevilla, y ella me dijo Anastasia, imagínate la infancia que tuvo que tener tu padrastro para devenir a ser como era. O sea, lógicamente este hombre no tuvo una vida feliz tampoco. O sea, si nos ponemos a rascar un poco desde atrás, si tú has crecido en condiciones muy bonitas, no lleno de amor, rodeado Ujú. de... Lógicamente ni se te va a pasar por la mente. Entonces yo entiendo que esta persona
pues también tampoco tuvo, ¿no? No tengo mucho conocimiento y tampoco, ya él a día de hoy no vive, ¿no? Igual que mi madre. Pero yo, verá, es que cuando tú terminas, yo quise, para empezar, yo siempre tuve la gran suerte de que no tuve rencores, pero sí quise saber respuestas. Yo Ajá. necesitaba esas respuestas, yo necesitaba comprender por qué, para qué he hecho yo, ¿no? Para merecerme esto. Y sí es cierto, como yo digo, todo pasa en la vida por algo. O sea, no es que... Y nosotros siempre tenemos la decisión, o caemos en el victimismo y nos hacemos los pobrecitos, pero ahí te quedas, o asumes la responsabilidad, pactas, ¿no? Con tu vida, haces un acuerdo con tu vida de asumir esa responsabilidad por tu vida y te haces fuerte, enfrentas la situación porque y hay que ser valiente, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que empiezas a comprender que a lo mejor una persona que no ha leído mucho no las va a entender, ¿no? O sea, cómo es posible que se perdone, cómo es. Yo lo que sí siempre quise es poder despertarme por la mañana y sentirme feliz, Ujú. soltar la mochila, o sea, soltar todas esas piedras. Yo quería ser feliz, simplemente quería saber lo que es sentir querer a una madre, porque yo sabía que mi madre era mi madre, hasta un cierto punto, ¿no? Hasta que encontré, como hablamos antes, encontré esas respuestas. Y yo sabía que mi madre era mi madre, pero no tenía un sentimiento. ¿Vale? Entonces, claro, yo siempre, y yo veía a mi alrededor. Lo bueno, como yo digo, es que yo me fijo a mi alrededor, miro a otras personas, cómo viven, cómo hacen, cómo Ujú. son sus relaciones. Entonces, esto me ha ido ayudando a ir cambiando mi vida. Y fue lo que hice. Y yo quise cambiar esa relación para con mi madre. Yo quise simplemente quererla yo. Ujú. Yo despertarme, yo verla, yo alegrarme por verla, yo querer verla, yo querer darle ese amor, darle un abrazo y de hecho, nosotros, fíjate, crecimos en tal nivel de supervivencia también, porque aparte de todo eso, nosotros vivíamos muy mal también económicamente, ¿no? Ajá. De forma muy mísera. Entonces, claro, cuando emigramos aquí a España y nos compramos la casa y empezamos a vivir en la casa, me acuerdo yo que mi madre nos reunió a todos y nos dijo, hijos, a partir de hoy, nosotros por las mañanas nos vamos a dar los buenos días y por las noches nos vamos a dar un beso y nos vamos a dar las buenas noches. Entonces, claro, y este paso lo tuvo que hacer mi madre, o sea, ese también, porque mi madre también habrá pasado Ujú. sus procesos, sus transformaciones, ha ido dándose cuenta de algunas cosas, entonces se ha ido soltando también, ha ido poco a poco dejando de ser tan rígida como era, de mente, de tener ese control, ¿no? Entonces ha ido poco a poco soltándose y efectivamente hasta que poco a poco llegamos en la familia a lo que nosotros veíamos precisamente gracias a los vecinos que teníamos alrededor, Ujú. de verlos como cuando se ven, se dan sus besos, sus abrazos, nosotros no teníamos nada de eso. Entonces, a que mi madre diera este paso ha sido también un paso por parte de ella, ¿no? Entiendo. Ujú. Sí. Envuelta en todo ese ambiente en el que tu infancia se encontraba, eh, me llama mucho la atención cómo describes en tu libro que a pesar de todo eso, vosotros como niños lo pasabais pipa. Sí. Y hay una escena que me gusta mucho, que es cuando hacéis toboganes de hielo Totalmente. para, pues para eso, para chorraros y disfrutar como niños. Sí. ¿Cómo vivíais esos momentos? Porque de alguna manera eso sería vuestra válvula de escape, ¿no? Efectivamente, vamos, es que lo acabas de describir ahora mismo. Esta era nuestra vía de escape, ¿no? Este era ese momento mágico, este era ese momento cuando nos podíamos permitir ser niños, precisamente, dejar de lado todas esas obligaciones, ¿no? Tanto de las que teníamos en casa, sobre todo yo después pues me hacía cargo, ¿no? De mis hermanos pequeños. De hecho, hubo un momento cuando tuve que incluso dejar de ir al colegio para Ujú. cuidar, ¿no? De mi hermano pequeño Dimitri, sobre todo. Y entonces, claro, esos juegos que nosotros organizábamos, yo de hecho todavía los recuerdo con un sentimiento muy cálido porque era súper bonito. Hacíamos nuestras montañas de hielo con agua, muchísima ilusión, construyendo nuestros muros de la nieve. Eso era en invierno, más de Claro, eso lo 50. hacíais durante el día, lo mojabais para que por la noche
se solidificase y se escarchase y pudierais utilizarla al día siguiente, ¿no? Al día siguiente, fíjate, efectivamente, fíjate cómo es, o sea, no es que simplemente tú sales a la calle, venga, vamos a jugar tal, preparábamos, o sea, ya desde pequeños estábamos todos tan hechos a, digamos que a trabajo, tan conscientes todo, como yo digo, al fin y al cabo, de tener que nadie va a venir a hacer esto por nosotros, o sea, si queremos tener ese tobogán, nos lo tenemos que hacer, Pues y es verdad, claro. nosotros lo hacíamos, o sea, nos íbamos cada uno ahí a su casa, cogíamos los cubos de agua, tal, le poníamos y lo hacíamos todo en equipo. Esa es una de las cosas muy, muy bonitas porque éramos como todos uña y carne, ¿no? Como yo decía en este aspecto, sí. Hay otro momento que también me llamó la atención y me gustó. Vosotros vivisteis el derrumbo del muro de Berlín y Sí, fue una época en la que los soldados alemanes sí. pues empezaron a transitar por allí, por tu pueblo, por Rusia. Y a diferencia de lo que uno pueda pensar, dices en el libro que muchos estaban como atormentados porque no querían aquello. Y además se portaban muy bien con vosotros, os daban chuchería, incluso abrazos. Claro, claro, esa es la parte de la que hablamos bueno, yo en el libro describo un poco, toco la parte de la parte materna, ¿no? De mi abuela. Mi abuela realmente es que nuestra familia, lo que es la Segunda Guerra Mundial como tal, tocó muy de cerca, ¿no? Nuestras familias. Entonces, claro, mi abuela era de la ciudad, de un pueblo de Kursk. Kursk, yo creo que mucha gente la conocerá, sobre todo los leídos de la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Saben que era una ciudad estratégica tanto para, digamos, que lo que era Rusia en su momento, ¿no? Como para los alemanes. Una estratégica de paso, además. Entonces, claro, a mi abuela le tocó vivir en un pueblo de Kursk y los alemanes se asentaban en su pueblo. O sea, de hecho, cada vez que venían tropas alemanas, venían, se paraban, se quedaban a dormir en sus casas, después se iban, ¿no? Y mientras se quedaban en sus casas, se quedaban a dormir en sus camas y, ¿no? Y dentro. Entonces, y mi abuela, pues con las hermanas, con su madre, se veían obligadas a irse a dormir a un gallinero, ¿no? O sea, Ajá. fuera de casa. Y entonces, claro, pero como yo digo, todos somos personas. O sea, el hecho de que las películas están, yo creo que sí, incluso hay muchas películas también lo refieren. No todo el mundo el que está en la guerra quiere estar ahí, ¿no? Y es lo que, una de las cosas que me gusta mucho de que cuenta mi abuela, ¿no? Y es que no todos eran malos, ¿no? Porque habían los que venían, los que intentaban como jugar con ellos, tampoco podían mostrarlo mucho, eran alemanes, verás, estamos hablando de una época bastante complicada, ¿no? Entonces, pero sí es cierto, pues les daban trocitos de chocolate, de azúcar, el azúcar así que venía en cuadraditos y tal, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde tomas tu conciencia un poco de lo que es la persona, y no todo el mundo quería. Y es cierto, como decía mi abuela, incluso alguno llegaba a llorar, a decir que yo es que tengo mi familia y he tenido que dejar a mi mujer, a mis hijos, ¿no? E ir a la guerra y no quiero estar aquí. Y sí, Aprovechamos ya que nombras a tu sí. abuela es un personaje, ¿eh? Es un personaje. Yo leía el libro y decía, ya ha llegado la Salvadora. A ver si... Mi No, ángel de la guarda. desde luego, tu ángel de la Sí. guarda. Llega un momento que la situación se pone difícil, tenéis que abandonar la granja y os vais a vivir. Tú, tus hermanos, tu madre y tu padrastro Sí. vais a casa de tu abuela y os quedáis con tu abuela. Totalmente, a Vorkutá. O sea, nos trasladamos a Vorkutá, que es la ciudad que está en el norte de Rusia, donde empiezan los montes Urales, pues justo en el norte. O sea, Tu abuela además tenía un cargo en una empresa de minas, ¿no? Era un tema de explotación minera y ella tenía un cargo como de supervisora o algo así, o sí, sea, que era una sí, persona que estaba bien vista, bien mirada. sí, Y además tu abuela, cuando llegáis a casa, se percata rápidamente de lo que estaba ocurriendo entre tu padrastro y vosotros sí, completamente. y lo pone firme. Sí, lo pone mi abuela, si es una mujer de armas tomar, yo creo que tengo muy buena genética y, ¿no? Porque es mi abuela, mi madre, yo, cada una a su manera, ¿no? Entonces yo soy esta mezcla de las dos y la verdad es que sí, mi abuela se percató muy rápido, lógicamente, y eso fue, lo describo en el libro, precisamente el látigo, ¿no? Ese dichoso látigo que yo de pequeña lo escondía tanto y sin embargo mi padrastro pues siempre lo encontraba y después era peor, ¿no? Pero bueno, y me acuerdo yo pues, una vez lo escondí de tal manera que él no llegó a encontrarlo. O sea, entonces claro, para mí fue como un respiro. Y ahora cuando nos mudamos,
me imagino que moviendo muebles y tal, porque lo escondí detrás de un mueble, ahora no recuerdo, yo creo que en la cocina, en la hornilla o algo, me suena a mí. Y entonces, claro, él lo encontró. Entonces, claro, eso fue en el momento cuando él llegó a la ciudad y lo sacó, o sea, entre las cosas y tal. Entonces fue donde mi abuela vio cómo yo temblaba. O sea, de hecho ella misma me lo decía, ella veía que nosotros no éramos nosotros mismos cuando él estaba presente a cuando no estaba. Y lógicamente ella se percató muy rápido y puso las cosas muy firmes. No, de hecho, llega un momento en que la situación se pone complicada y tu Sí, abuela lo echa de la casa. sí, 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 Lo mi que pasa es que abuela. luego, lo que pasa es que luego vuelve. Luego vuelve y tú ya eras un poquito más, tenías más edad, rondando los 10 años, y ahí ocurre algo. Claro, a ver, no es que vuelve, sino mi abuela lo echa y mi madre decide irse con él, o sea, porque mi abuela le deja muy claro que él aquí no va a entrar. Entonces tú decides lo que vas a hacer. ¿Te quedas aquí con los niños o si te quieres ir, te vas? Entonces mi madre pues se fue con él, lógicamente, ¿no? Ajá. Tiró a lo suyo. Entonces pues nosotros ya empezamos a vivir por separado y tal y ya está. Y ya después, lógicamente, situaciones así como yo digo, no soy ni la primera ni última y llegaron abusos sexuales también. O sea, esta parte fue dura, pero Es que tocó, eso es tocó. muy duro para una niña que apenas tenía 10 años. Sí, 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 sí. Y yo de hecho, cuando veo a mis sobrinas ahora, sinceramente, yo tengo 4 sobrinos, ¿no? 2 de ellas son niñas que ahora mismo tienen edades de 8 y 9 años. Entonces, pues desde que pues, tenían más o menos 5 cada una, ¿no? 5 6. Fue para mí el momento creo que más duro. Para mí fue el momento de ir tomando más conciencia, ahora reciente, ¿no? Relativamente. ¿Por qué? Porque yo, de verlas a ellas, esos ángeles, y yo ponerme a pensar, o sea, ver la vida que tienen ellas y esa alegría, felicidad y esta protección y tal. Y claro, recordar, porque recuerda, tú por mucho que sanes, por mucho que, como yo digo, yo a día de hoy todo esto lo veo como una película y sin embargo, pues las veo a ella y fue cuando se me hace algunas veces complicado, ¿no? Porque uh, quieres proteger, quieres proteger. A ver, es duro, es muy duro. A mí hay una cosa que me llamaba la atención y, bueno, la verdad es que me rompía el corazón, ¿no? Tú has hecho una técnica muy curiosa, que es incluir en tu libro códigos bidimensionales que se pueden, o códigos QR que puedes escanear, y Sí, estamos viendo fotos reales de aquellos años, sí, tuya y tal. Y hay una foto de esa época, de sí. tú con 10 años, jovencita y tal, y yo decía, pero ¿cómo es posible que este hombre pudiera llegar a hacer eso? Porque es que además eras una niña Uy, niña. enternecedora, exactamente. ¿Cómo es posible que alguien pueda llegar a hacer eso? Bueno, sabemos que cosas como esas pasan a la orden del día, pero, Totalmente. pero Es bueno, no siempre tiene algo. uno la oportunidad de hablar con alguien Sí, a la que realmente le pasó. sí, 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 Y en ese sentido, a estas alturas de tu vida, sí. ¿tú lo has superado? Sí, sí, fue un trabajo muy consciente. Yo lo repito siempre, yo soy una persona muy afortunada porque he sido siempre muy consciente. Yo desde pequeña sabía que yo no podía cambiar nada, o sea, que yo no podía hacer nada, pero que en cuanto yo me hacía mayor de edad y en cuanto yo me hacía cargo de mi vida, yo me haría cargo de mi vida. O sea, ahí nadie jamás llegaría a hacerme daño, ¿no? Al menos daño físico, jamás. Y sí es cierto, ya cuando empecé a tener pues, mi primera pareja formal, tendría unos 20, a punto de cumplir 21 años y tal, esa relación larga que yo tuve, que toco, ¿no? En parte en mi libro también. Entonces, claro, uh, fue un trabajo súper consciente hecho. Hay unas cosas súper importantes que es separar. Yo a mí la psicología desde siempre me gustó. Además, Uh -huh. soy súper autodidacta, no, yo lo llamo autoconciencia. Y yo siempre he entendido y comprendido que mi pasado es el pasado y mi presente es el presente. O sea, que son cosas distintas, que son personas diferentes, que son hombres distintos y que el sexo no tiene nada que ver. O sea, el sexo en una relación de pareja sana, ¿no? El sexo sano no tiene nada que ver con el tema de los abusos. Es bastante curioso, pero me acuerdo perfectamente que yo hacía de forma consciente, o sea, me tomó como 2, 3 años quizá,
de trabajo profundo y tal en esta relación y yo hacía esta separación y iba autosanando. Lógicamente ya después me llegaron, pues empecé a leer libros y llegó la literatura adecuada que propicia que la que ya definitivamente me terminó de cerrar todas las heridas, ¿no? De comprenderlo todo, de soltarlo todo, de sanarlo todo y no... Y a día de hoy verlo como te digo, como una película, o sea, ver algo como tan lejano como que decir tú, tener la sensación de que he visto una película, o sea, Y es... perdona que te pregunte, pero en aquel Sí. momento, cuando ocurrió aquello, Mm. ¿tú comprendías lo que ocurría? ¿Se lo Claro, llegaste a decir a tu madre o a tu no, abuela? no, al revés, era como te encierras. De hecho, yo he sido una persona muy cerrada durante muchos años de mi vida. Era que yo no me abría. O sea, yo antes no hablaba lo que hablo hoy. Hoy en día Bueno, soy normal, pero por antes sí. suerte las cosas han cambiado. Sí, Después de aquel incidente, vamos a sí, decirlo así, las cosas cambian, llega sí. por fin el momento en que tu madre se Se separa divorcia de tu de... Sí, padrastro sí, sí, y ahí comienza otra nueva etapa, porque sí. también te ocurren cosas, cosas como, vamos, Yo tu me madre tiene que ir a imagino... hacer unos trámites fuera y Sí, te deja, porque ya no estabais viviendo con tu abuela, no, y te deja a cargo de una familia de amigos que supuestamente te iban a cuidar, pero en el momento que tu madre se va, te echan a la calle. totalmente, totalmente. Esto pasó en Moscú en el año 97, fue por finales de verano del año 97, efectivamente, claro, mi madre, date cuenta, nosotros crecimos desde mi madre, bueno, mi padre, partiendo de que mi padre era militar y estuvo destinado en Alemania del Este, entonces, Ajá. claro, mi madre vio esa diferencia de vida que había en la URSS donde nosotros vivíamos con este régimen tan controlador a lo que era democracia, porque quiera o no, era Alemania, aunque fuera del Este y aunque fuera ocupada, ¿no? por la URSS y tal, pero el régimen como tal pues era más demócrata, más libre y tal. Entonces mi madre, de haber vivido ahí con mi padre, supo siempre de que volvería, que viviríamos nosotros en Europa. O sea, de hecho nosotros desde que nacimos sabíamos, mi madre nos lo decía, hijos, no hacer amistades arraigadas aquí porque nosotros vamos a Ella emigrar. tenía claro que en Ella lo algún tenía momento claro. iba Nos a vamos irse a a ir, Europa. efectivamente. Entonces, claro, nosotros todos lo sabíamos, estudiábamos alemán, nos estamos como que preparando durante todo ese tiempo y han sido casi 15 años que le tomó a mi madre hacer realidad su sueño, ¿no? Que no es un tiempo pequeño. Ujú. Y más teniendo en cuenta, pues se controlaban mucho las salidas del país todavía y tal. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros ya vivíamos en Moscú y fue justo un par de años, o sea, los dos últimos años antes de emigrar a España vivimos en Moscú, ¿no? Y justo el año anterior, pues mi madre fue a vender un piso, arreglar la documentación con su ex marido ya, ¿no? Mi padrastro y tal, y a vender este piso, dinero que iba a emplear para, pues, emigrar, lógicamente, porque si Ajá. no, no podíamos. Entonces fue cuando mi madre pues acordó, no podía llevarse a los cuatro, no nos podía llevar, le faltaba, de hecho ella empeñó para poder llevarse a mi hermana, ella empeñó unos pendientes de oro que tenía y para poder comprarle billete a mi hermana, entonces Que era la más quedaba yo pequeña. sola. Ella es la tercera. Nosotros Vale. somos cuatro hermanos, yo soy la segunda, o sea, mi hermana y yo estamos de por medio, ¿no? Y los hermanos, pues uno mayor y otro más chico. Entonces, claro, mi madre no podía, entonces una solución, pues mira, dejarme con una familia que se supone Que te iba a cuidar. me iba a cuidar y se supone que era una familia amigos de mi madre, Ujú. porque mi madre, pues de las cosas que nosotros nos poníamos a vender, que también yo, como yo digo, mi primera experiencia empresarial, como yo la llamo, cuando nos poníamos a vender ahí en Moscú, incluso los huevos los fines de semana en la carretera, los cartones de huevos y tal. Entonces, esa familia pues estaba siempre como que jugando y participando con nosotros. Y sin embargo, cuando mi madre se va, pasaron días, o sea, no pasó mucho, ya sí empezamos nosotros las clases, porque yo Ujú. venía de las clases y cuando llego al piso y me veo una bolsita, porque tampoco yo tenía ropa y tal, me veo una bolsa de ropa así en la puerta, yo tenía 13 años. Y me veo esa bolsa de ropa, claro, al principio como que no, quedas ahí un poco
¿sabes? Y era mi bolsa, de hecho, la Ujú. que yo traía conmigo de plástico, de esas con 4 ropas que tenía. Llamé a la puerta y nada, no No escuchaban. te abrieron. Volví a llamar a la puerta y no me abrió. O sea, escuché los pasos, escuché perfectamente cómo se reía, el ruido de los platos, porque ya era la hora de comer Sí, y sí. tal y cual, y no me abrían la puerta. O sea, simplemente no me abrían la puerta. Entonces, claro, me quedé y como que, ¿y qué haces? O sea, de hecho di algunas patadas Con con la- el pie, todo, o sea, pero nada, o No sea, te cero. abrían. Entonces ya comprendí, ya está. O sea, no, y la bolsa ahí te lo dice, o sea, cogí la bolsa y digo, pues mira, me vuelvo a esta, eran casas de una única planta, ¿vale? Las comunas, antes se llamaban comunas también, de una única planta, entonces largas, que tenía como varias viviendas de un solo dormitorio. Ajá. Del espacio era un dormitorio, la cocina, una terraza y el baño era afuera. O sea, había un jardín y tal, y el baño era fuera, o sea, de esos típicos de madera, ¿no? Que hay alguna foto que tengo puesta ahí en el libro también. Entonces, claro, y yo dije, pues es que no me queda otra. O sea, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Y llegué ahí a casa y miré entre los cajones y tal, encontré avena. Teníamos además agua había una bañera en la cocina debajo que no paraba de gotear. Después me hizo el avío, gracias a Dios, y ya está, o sea, no, y ¿Y sal, estuviste había un cuánto poquito. tiempo a base de avena? Porque, Septiembre, octubre, noviembre y parte del mes de diciembre. y todo ese tiempo estaba tu madre arreglando el tema de la venta. Claro, claro, Madre claro. mía. Le tomó, de hecho volvió en primavera, O sea, que durante marzo, abril, cuatro por ahí. meses y pico estuviste tú viviendo totalmente sola. 3 meses y pico, efectivamente, fueron 3 meses y pico. O sea, a mí me daba, sinceramente, me daba muchísima vergüenza. O sea, yo no dije nada a nadie porque me daba muchísima vergüenza. Nosotros vivíamos súper pobres, o sea, yo de hecho llevaba ropa de segunda mano muchas veces, era ropa de segunda mano de mis compañeras de clase, o sea, imagínate, yo de hecho lo escribo ahí en el libro, pasó en Moscú, a mí para que me dejaran acudir a las clases de educación física, ¿no? Me quedé sin chándal y tal, pues no me acuerdo por qué razones se habrá roto, habré crecido, lo que fuere, ¿no? No tenía chándal para ir a las clases de educación física y yo además pues era muy buena en deportes y habían unas competiciones a nivel provincial en la escuela, en el instituto, y yo para que me dejaran ir al colegio yo me ponía el pantalón de chándal, o sea, para poder ir Pijama. a entrenar de pijama, perdóname, efectivamente. Y me ponía el pantalón del pijama para poder ir a entrenar, o sea, y gané el tercer puesto en las competiciones, Sí, pero lo a curioso es que pesar del durante pijama. esos 3 meses y medio tú estabas sola. Sola completamente. O sea, para Tú mí, ibas al colegio y te sí, volvías a tu casa. sí. Y, Además, era consciente. Mira, yo era muy consciente de la situación. De hecho, yo, por ejemplo, claro, era invierno, ya otoño-invierno, empezó a nevar. Se congelaron las tuberías. Yo no abrí los grifos, yo no sabía cómo funcionaba de esa calefacción descentralizada y tal. Se congelaron, reventaron. Hacía un frío tremendo. Entonces, claro, para mí el colegio era como la vía de escape, es donde se está calentito, se está bien. ¿Vale? Hay luz y todo. Y yo cuando venía de las clases oscurecía muy temprano y yo no encendía la luz. Yo, claro, no querías dar pistas de que estabas allí viviendo. efectivamente, y más teniendo en cuenta que nosotros momentos antes, meses antes, vivimos situaciones de presión por parte pues, de la mafia rusa que habían ahí, que venían, extorsionaban a mi madre, pues muchas veces nos ponían por las noches un coche con las luces puestas enfrente, ahí dando al Ajá. salón, con situaciones muy, la verdad, desagradables, ¿no? Entonces, y la puerta de la casa pues, se abría con una patada. O sea, yo era muy consciente de eso y yo no encendía O sea, tú la... llegabas, te encerrabas en casa y pasabas la noche, Sí, bueno, la tarde, la noche, hasta el día siguiente a tarde-noche. oscuras y solo comías los copos de avena. Los copos de avena hechas en agua con un poquito de sal. Totalmente, pues me tocó hasta que terminó la avena y ya no tuve más remedio que contárselo a una compañera Ujú. y pedirle ayuda, decirle que me ayudara porque la dirección de mi abuela me la sabía para que le escribiéramos un telegrama para mandarle para que viniera por mí. O sea, ya es que no tuve escapatoria.
Entonces fue cuando pedí ayuda. Yo, de hecho, soy malísima para pedir ayuda. O sea, es algo que la vida constantemente me pone ante situaciones para que aprenda. Ya poco a poco estoy ahí, ya voy aprendiendo. Ahí hablas también, ahora ya se me ha ido de la cabeza, te Sí. soy sincero. No sé si fue antes o después, pero Sí. de la figura de tu abuelo, con el que también has estado una temporada viviendo, ¿no? Antes, sí, Fue eso antes. fue antes, eso Ah. fue antes, efectivamente. Pero ahí me surge la duda, ¿y por qué te fuiste de casa de tu abuelo? Yo era muy pequeña y yo buscaba a mi madre, o sea, tú date cuenta, yo cuando me quedo, eso fue, tendría 11 años, Ajá. creo que fue cuando en el año 95, sí, tenía 11 años. Yo era muy pequeña y yo lo que quería era a mi madre, o sea, sí o sí tú eres niña, o sea, es que no hay más. Y tú sales en busca de, por Pero tu más. abuelo sí teníais feeling con él, los trataba bien, ¿no? Era una Claro, mi persona... abuelo a su manera, como yo digo, mi abuelo no fue buen padre para mi madre, sin embargo, pues hizo parte de su rol de abuelo y yo tengo buenos recuerdos de él, ¿no? O sea, no son recuerdos que tuvo mi madre o tiene mi tía. No, para nada, ¿no? Pero que sin embargo nosotros sí, pero sí es cierto, mi abuelo es a su manera, pues él también se cansaba de nosotros, como yo digo, o sea, si ya tenía su edad y tal, y tú venías y él te jugaba ahí en el acordeón y venga el ejercicio, vamos a hacer aeróbic y tal, y yo creo que de ahí también tengo, gracias a mis tíos también, pero de mi abuelo también se me ha pegado eso de hacer ejercicio, Sí, las eso me llamó mucho la sentadillas y atención y me sí, imaginaba la estampa de vuestro abuelo haciendo gimnasia con vosotros. Es sí, una sí, imagen sí, que, bueno, se queda ahí grabada. Bueno, totalmente. después de todo esto, después de todo ese tiempo que estás viviendo sola, por fin tu madre regresa y llega el momento De emigrar, de emigrar a España. totalmente. Cogéis un avión, tú, tus hermanos, tu madre y un gato, ¿no? Sí, nosotros, o sea, fue mi madre, nosotros 4 hermanos, un gato, una bicicleta y 2 bolsas de ropa. Y os Ya venís está. directamente A a Barcelona. Barcelona. A Barcelona, Y efectivamente. cuando llegáis a Barcelona, pedís asilo político. Totalmente, directamente. O sea, en el aeropuerto nos cambiamos de ropa, lógicamente, lo primero que hicimos, porque veníamos de Moscú y donde hace temperatura más fresca, y en Barcelona hacía ya, era un 28 de junio, de hecho, vamos, este año, hacemos ahora el 27 aniversario, ¿no? Nos acordamos de fecha porque era el día de cumpleaños de mi hermano mayor, o sea, coincidió, y nosotros, lo que pasa es que nos olvidamos por completo, nos acordamos al día siguiente. Y efectivamente, o sea, solicitamos asilo político directamente en el aeropuerto y pues ya, ¿sabes? Ya pues empezamos ahí con consulado ruso, español, la Cruz Sí, supongo que Roja ahí y estaríais digo, un tiempo resolviendo todos los trámites burocráticos sí. hasta tener la... El permiso de residencia no, todavía no lo teníamos, pero fue la Cruz Roja porque a nosotros nos iban a deportar, pero la Cruz Roja se hizo cargo de nosotros y nos alojaron en un hostal. ajá. Roger de Yuria 54, o sea, nos acordamos todos de la dirección perfectamente. Nos alojaron en un hostal, en una habitación, Ajá. y pues nada, ahí a compartir la habitación y donde pues se nos proporcionaban 2 comidas al día. Era pues el desayuno y la cena, o el desayuno y el almuerzo, una de dos. O sea, tú podías elegir en cuanto a lo que es almuerzo o cena, ¿no? Pero el desayuno estaba siempre incluido. Y nos quedamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al tercer día de estar en España, ¿no? O sea, el primer día llegamos, nos entregamos, al segundo día nos alojan en el hostal, nos quedamos ahí y al tercer día es cuando dice mi madre, hijos, nos vamos a la playa, a ir a dar un paseo hasta la playa y tal, porque claro, mis hermanos pequeños nunca habían visto una playa. Entonces, y a mi madre con esa ilusión de que se había hecho realidad su sueño, la familia por completo había emigrado, estábamos en Europa, estábamos ahí, ¿no? Todavía no se sabía lo que iba a pasar y cómo iba a terminar todo, pero estábamos ahí. Entonces, cuando vamos a dar ese paseo, nos lo pasamos estupendamente jugando nosotros niños, correteando de un lado para otro lado, y cuando veníamos de vuelta, a mi madre le robaron el bolso. O sea, fue Que es donde llevaba el dinero de la venta de la casa de Moscú, todo, bueno, claro, de Rusia. O sea, que os totalmente. quedáis Nos a quedamos, empezar otra vez de cero. efectivamente, nos quedamos sin documentación, o sea, porque o sea, mi madre no dejó nada en el hostal porque no confiaba, no sabía, o sea, como nosotros íbamos a salir, mi madre pensaba que las cosas estarían más quizá a salvo con ella. Fue al contrario, ¿no? Fue tal. Entonces, claro, nos vemos al tercer día en un país cuyo idioma no hablábamos, sin pasaportes, sin dinero y ahí.
Entonces, claro, tuvimos suerte de que había un policía de civil, de paisano vestido en la acera del frente, lo vio todo, entonces él avisó a la policía y tal, pusimos la denuncia, entonces pues ya inició su trámite. Entonces nosotros ahí, para poder salir adelante, para aquel entonces todavía existían cabinas telefónicas, era peseta la moneda, ¿no? Vigor, y entonces, claro, nosotros lo que mis hermanos se dieron cuenta de que la gente se dejaba las Las moneditas monedillas. o se les caían debajo. Entonces lo que empezamos es, en familia, todos los días, como si fuera un trabajo, íbamos recorriendo la ciudad recogiendo las monedas Monedas. completamente hasta que reunimos las 5.000 pesetas, además que me acuerdo perfectamente, ahí contando esas monedas cuando las reuníamos. Yo creo que eso fue lo que nos unió también, ¿no? Mucho la familia y un poco a mí me habrá puesto otra moneda más de este ímpetu, siempre creo que es la palabra, ¿no? Empresarial, ese afán empresarial que yo tenía, ¿no? Entonces, claro, mi madre cogió ese dinero, lo invirtió, como yo digo, compró en un almacén de los chinos y tal, compró unas cuerdecitas, unas cositas así de bisutería, entonces nosotros de día hacíamos, en el hostal hacíamos las pulseritas, colgantes y tal, y por la noche nos poníamos en la Rambla a venderlo. O sea, así fue como poco a poco pudimos ir ¿Y tú recolectando. vendías más que tu madre? Yo vendía más que mi madre y con mi hermano los dos juntos. De hecho, fue súper curioso porque nos dimos cuenta, porque primero se ponía mi madre, después empezó a coger a mi hermano. Y ya después me engancharon a mí, ¿no? Como yo digo. Pero y se ponían mi madre y mi hermano en un lado de la Rambla, del paseo de la Rambla, y a mí me ponían justo enfrente. Entonces, claro, y yo tenía una caja con muchos anillos. Ajá. Ya fuimos nosotros ahí, como yo digo, ampliando el material, ¿no? Para la venta y bromeando, ¿no? Y tal. Entonces yo, además de pulseritas y tal, tenía anillos. Y se me acercaban hombres, claro, yo tenía ya 14 años, o sea, ya acababa de hacerme mujer, me salieron curvas por todas partes, clarita, blanquita, los ojos azules, tal. Y se me acercaban muchos, me compraban un anillo y me lo ponían en el dedo y me decían, pero no lo vayas a quitar, o sea, por las señas, tú Sí, sabes, sí, sí. porque nosotros, y no lo vayas a quitar, eso para ti. Y yo, claro, y si yo en una noche, tú imagínate, pues si eran 10 anillos, eran 10 anillos. Entonces, claro, mi madre me dejó quedarme con uno, lógicamente, pero yo con otros 10, ¿qué voy a Pues hacer? lo revendía, obviamente. Totalmente, totalmente. Aquella noche yo no los ponía ahí, o sea, como si se hubieran vendido, ¿no? Pero ya después se ponían a revender y me hacía mucha gracia porque yo superaba la recaudación de mi madre y de mi hermano juntos, ¿no? Y digo, mira, Bueno, atraigo la riqueza a la vida de las personas. y este es un punto de inflexión, se puede decir, porque a Sí, partir de aquí, después os trasladan a Sevilla, un sí, centro de acogida, sí, y aunque todavía hay algunos altibajos, pero se sí. puede decir que es cuando tu vida empieza a ascender. Poco a poco, a ver, sí, efectivamente. Es decir, ahí también fue volver como volver a empezar, sobre todo mi madre. El primer trabajo de mi madre había sido vender periódicos en un semáforo, en Avenida Kansas City. No había clines todavía, se vendían periódicos esos gratuitos que había Ujú. y tal. Y ya después, pues mi madre encontró un trabajo en un hotel de camarera de piso, después en una cocina, tal. Los días sueltos limpiaba Vosotros también pisos. trabajabais, ¿no? Algo, ¿no? Efectivamente, ya después, pues yo cuando, claro, tú imagínate, mi madre trabajaba muchísimo. Mi hermano tenía 16 años, empezó a trabajar de camarero y mi hermano, de hecho, antes ya en Moscú ayudaba mucho a mi madre Ajá. y limpiaba los trailers y ayudaba a sustentar a la familia. Y yo empecé a los 15 años, cumplí los 15, empecé a trabajar de limpiadora. O sea, empecé a ir con mi madre a limpiar pisos y tal. Ya después, cuando cumplí 17 por ahí, poco más, 17 y medio, empecé a trabajar de camarera, o sea, ya empecé combinando esas profesiones, ¿no? Sin embargo, yo siempre supe que yo estudiaría, es decir, yo lo tenía tan, como yo de pequeña tomé esa decisión, que yo cuando sería adulta me haría cargo de mí. Y fue lo que hice, o sea, es decir, yo estaba trabajando y las casualidades de la vida, como yo digo, la vida es tan mágica, como muchas veces suelo decir, muchos de mis trabajos se localizaban en los pisos que iba a limpiar, ¿no? O de camarera donde trabajaba. Yo tenía que pasar por las puertas de la Universidad de Sevilla.
Y yo, claro, yo veía a todas esas personas, estos estudiantes tan sonrientes, tan relajados, que yo los veía tan... Y yo veía esta vida y yo decía, yo quiero esto, o sea, yo quiero hablar así, yo quiero vivir así, ¿no? Esta libertad, además yo los veía libres, esa sensación. Entonces, siempre estaba y yo comprendía de que tenía que estudiar. Si yo quería cambiar mi vida, si yo no quería pasarme la vida entera limpiando y trabajando de cámara, yo tenía que estudiar. Ujú, Lo tenía muy claro. Entonces, ya después me vino la pregunta, ¿cómo puedo estudiar? Si yo trabajo 7/24, no, jornada completa y tal, ¿cómo puedo compaginar esos trabajos? Y pues la vida me dio esa oportunidad en el año 2008, cuando me quedo en desempleo, cuando viene la crisis además muy grande aquí en España. Yo tenía un año de paro y yo dije, esta es la mía. O sea, no lo dudé. Además lo cuento en el libro, fue gracioso porque, claro, me quedo en paro en julio. Agosto pues tenía que estar ahí de vacaciones, ¿no? Y tal, aunque preparé currículum, repartí currículums y tal, pero pues yo era muy consciente de que no iba a encontrar trabajo y a no ser que volviera a limpiar otra vez los pisos y tal. Y yo dije, no, mira, ahora en septiembre, nada más que abra el instituto, yo voy, me informé qué instituto era y tal, me apunto, me saco el graduado, vamos a empezar por ahí y ya ujú. después se verá. Entonces, claro, llego yo cuando en septiembre, el primer día, abre el instituto, muy feliz yo, sonriente, llego ilusionada, además es que me hacía ilusión porque yo sabía que esto me iba a dar un cambio muy grande en la vida. Llego yo tan feliz y tal, y le digo a la mujer, digo, de que vengo a matricularme para sacarme la ESA. Y se me queda así mirando, a través de una ventanilla, ¿no? Se me queda así mirando y me dice, véngase usted en abril, que es cuando abre el plazo de matrícula, y el año que viene ya empezará usted. Cuando me dijo eso, y yo dije, no, no Y tú puede, o sea, dijiste, yo tengo que sacármelo ya, no ya, puedo esperar al año que viene. totalmente, o sea, esta es mi oportunidad ahora, es ahora o nunca, tal. Entonces me dijo, es que no puedo hacer las normas, la ley, o sea, tal, ya está. Entonces yo al día siguiente volví otra vez, el otro volví otra vez y tal, hasta que ella se cansó de mí y me dijo, mira, pues tal día viene el jefe de estudios, habla con él, a ver si él puede hacer algo, tal. Volví a escuchar lo mismo, Y te véngase volví a decir que usted, no. efectivamente, véngase usted en Pero abril, tú que me... seguiste insistiendo. Yo seguí, y yo creo que ya se ¿Cuánto tiempo cansó. estuviste yendo allí al instituto? Yo creo que unos 10 días podrían ser, que estaba ahí. Además que lo bueno fue cuando el jefe de estudio, 10-15, el jefe de estudio me dijo que, bueno, en algún momento llegó un momento en que él me dijo, bueno, puede que haya una oportunidad, porque puede que caiga algún alumno, y cuando empiecen las clases, si se cae algún alumno, podrá usted ocupar su sitio, ¿no? En ese sentido. Entonces, para mí fueron palabras esperanzadoras. O sea, yo estaba ahí súper pendiente y tal, y cuando empezaron Ujú. las clases, yo estaba ahí también, o sea, de todos los días, pero ese día estaba a primerísima hora esperando y preguntándole, y cuando él me vio otra vez, ya con la cara de como que aquí no tiene nada que hacer ya más, o sea, ya estaba cansado, él sabía que yo no me iba a rendir, y me dijo, pues tráigame usted tal documentación, y Ujú. empezamos el... O Ya sea está. que te Fue. matriculaste. En aquel momento, después de ya unos años viviendo en España, ¿todavía el idioma para ti suponía un problema a la hora de estudiar o no? Sí, 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 o sea, mi español de ahora no tiene nada que ver con el español de antes, o sea, me costó lógicamente sacar lo que es el graduado escolar, aunque yo fui de 10 en 10, la verdad, o sea, me fue súper bien, pero me apliqué mucho, sinceramente, o sea, es que mi vida fue estudiar mucho. Yo me olvidé de la vida, bueno, tampoco nunca fui de vida social, la verdad, de salir a fines de semana, de... Entonces, claro, pero y ahí tuve que más, o sea, ahí que más tuve que emplearme y dejé de ver la televisión, dejé de, o sea, salir los fines de O sea, tú semana. tenías muy claro tu objetivo, Sí, lo sí, tenías muy claro y fuiste a a por muerte él. por él. Totalmente, Y te totalmente. sacaste el graduado. Me saqué el graduado. Entonces, claro, como me iba tan bien, como yo iba de 10 en 10, Ujú. entonces mis profesores me decían todos, Anastasia, tú tienes que ir a la universidad. Yo busqué las posibilidades y vi que había una posibilidad más corta para mí porque no me podía permitir 2 años de bachillerato, era demasiado tiempo. Entonces dije, mira, me preparo, empleo un año más, saco la prueba de acceso para mayores de 25, hago y ya empezamos y ya se verá, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que también me enteré de que para poder, porque no me podía pagar los estudios, y yo me enteré que para poder optar a beca se precisaba nacionalidad española.
Nosotros todavía no la teníamos. O sea, nosotros ya habíamos solicitado nacionalidad hacía unos años, estábamos a la espera. Entonces yo dije, mira, no pasa nada. Yo me preparo, el examen no caduca, es decir, lo apruebo el examen, o sea, yo de hecho iba a conciencia, apruebo el examen. Yo no decía, voy a intentarlo, no, apruebo el examen y tal, y lo tengo ahí. En el momento que nos venga la respuesta, es cuando empiezo a estudiar. Y vuelvo a repetir que la vida es tan mágica que yo, un mes antes de hacer la prueba de acceso a la universidad, fue en Pablo de Olavide, donde la cursé, en Sevilla, nos llegó la resolución concediéndonos la nacionalidad española. Entonces, eso me posibilitó de no solo aprobar con un 8 y pico, ¿no? Fue mi nota de corte. Además, esa nota de corte fue el año siguiente, pues nota de corte para acceder a la carrera la que yo elegí estudiar, pero me posibilitó, me abrió las puertas a las becas. O sea, ese mismo año, cuando aprobé la prueba de acceso para la universidad, empecé a estudiar pero hice ahí, ves tú, como yo digo, yo no puedo ir de paso en paso, yo voy de 10 en 10. Entonces me matriculé en 2 carreras a la vez. ¿Hiciste ADE? Yo, claro, ADE era fundamental porque tiene que ver con el ámbito empresarial, que a mí me encanta, pero yo decía, pero yo sin saber hablar bien, sin saber entender, interpretar un contrato, ¿qué tipo de manager voy a ser, no? Y yo hice esa locura, como me decían, Es que de tiene matricularme. muchísimo mérito, pero aparte de mérito, tú has tenido mucho Valor. valor Sí, para, sí. para hacerlo. Yo tenía muy claro porque si no lo hacía, continuaría viviendo y yo no quería. O sea, yo quería cambiar mi vida realmente, yo quería tener la vida que tengo hoy día. Yo sabía que si no estudiaba, yo me tendría que llevar toda mi vida haciendo trabajo duro, ¿no? Como yo trabajé, pues, de limpiadora, de camarera, de peona en fábricas, tirando cartones y tal. O sea, que realmente sin poder llevar manicura, ni tacones, o solo los fines de semana cuando te arregla y tal. Y yo quería otra vida. O sea, yo quería tener un trabajo mental. Pero, pero la vida nos intercala las alegrías con las penas Sí. y ahora que las cosas se te empezaban a enderezar un poquito, viene una enfermedad de tu madre, ¿no? Justo el año siguiente, o sea, yo empecé la facultad en 2010 y justo pues en verano de 2011 le diagnostican cáncer a mi madre y ahí empezó pues un largo proceso de 10 años de hospital, de lucha constante, Es un proceso muy largo, Sí, muy duro, sí, y en el que además tú vas dando pasos para montar tu negocio que tienes actualmente. O sea, tienes totalmente. que intercalar todo eso Sí, pues, con el esfuerzo de tu sí. empresa. Bueno, y antes de tu empresa, obviamente, empiezas a La trabajar en otro sitio, en la facultad, trabajo trabajo, en unas sí, empresas que estuviste antes hasta que das sí. el salto. Pero vale la pena, ha valido la pena. Mucho, mucho. O sea, no, me costó muchas lágrimas, yo he de reconocer, he llorado mucho. ¿Para qué vamos a decir? Está muy bien, como yo digo ahora, pero sí es cierto, a mí hay una cosa que tengo muy clara y cosa que agradezco es que yo soy súper a largo plazo. Yo, es decir, ah, pienso a largo plazo y yo sabía, me costó tanto la carrera porque empecé a estudiar 2 carreras a la vez, dependiendo de la beca, tienes que sacar nota, tienes que aprobar asignaturas, etcétera. Y además, derecho, como yo digo, yo no hablaba español como hablo hoy día. Entonces, claro, aparte de esto, sumémosle la enfermedad de mi madre y aparte de eso, sumémosle que hay que vivir y trabajar, ¿no? O sea, que vamos a ir compaginando. Pero, y fueron momentos muy duros y lloré muchísimo, pero yo sabía que cuando yo finalizaba mi carrera, las cosas iban a cambiar. Yo ya ahí, o sea, mi centro de atención, mi foco no estaba puesto en el momento, en esa dificultad, ¿no? Sino más bien en el futuro y yo decía, céntrate cómo te vas a sentir cuando lo termines. O sea, es que me lo decía a mí misma. Yo, una de las cosas que tengo cuando me enfrento a situaciones complicadas, difíciles, me doy ese momento de debilidad, como yo digo, me lo permito sentir, lloro si hace falta, tal, luego me lavo la cara y digo, ¿y ahora qué hacemos? Además que me miro en el espejo y me lo digo, ¿y ahora qué hacemos? Pues vámonos ahí.
Entonces, eso fue lo que En todo este periodo, creo que también ocurre algo importante para ti que te ayuda a desprenderte al menos de algo que tenías ahí, una espinita clava, ¿no? Te reencuentras con Bueno, tu padre, ¿no? sí, 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 sí. Eso fue además Con tu algo verdadero padre. con mi padre biológico, efectivamente. Eso fue en el año 2016, en verano, y además la vida es súper curiosa, porque si nosotros cuando emigramos a España llegamos un 28 de junio, cuando yo viajé a Rusia para Moscú, para encontrarme con mi padre, bueno, fue en realidad a visitar a mi abuela, pero yo encontré a mi padre por internet, le escribí, le dije, papá, tal día viajo y estaré en Moscú, si te apetece, quedamos, nos vemos, tomamos un café y por supuesto me dijo que sí, qué tal y lógicamente ¿Cuál fue el sentimiento que que se provocó en ti cuando viste a tu padre? alivio. Yo diría que alivio, porque yo deseaba cubrir esta figura que me faltaba, ¿no? Porque yo ya cubrí la de mi madre, yo ya sané a mi madre, yo ya supe poder mostrarle ese amor, ese cariño, todo esto, ya en aquel momento sí, me faltaba mi padre, me faltaba otro pilar. Y de hecho mi hermano mayor hizo desde pequeño, ¿no? Por así decirlo, hizo de esta figura, ¿no? Entonces, pues quitar a mi hermano y poner a mi padre. Y tu padre, cuando se vio contigo en persona, ¿cuál fue su reacción? Llorar. O sea, nos abrazamos, lloramos los dos, sobre todo mi padre hartarse de llorar, pidiendo disculpas. O sea, yo creo que eso fue lo primero que hizo, de las primeras palabras, que pedir disculpas. Y no solo a mí, sino también me pidió que se lo pidiera a mi madre, de su parte. Mi madre, por desgracia, mi madre pues no llegó a perdonarlo, ¿no? Quizá por eso, porque hubiera desaparecido y no estuviera ahí. Y sin embargo, pues él me pidió que le pidiera disculpas y yo se lo trasladé cuando volví, con mucho gusto, lógicamente. Mi madre después lloró también y ya pues cada uno se quedó, como yo digo, con lo suyo, ¿no? Pero yo sí es cierto, agradecí mucho de haberlo recuperado. Y ahora pues estamos en contacto constante, nos estamos conociendo también, como yo digo, porque han pasado muchos años. Pero sí es cierto, ahora veo muchas cosas y ahora veo mucho parecido, ya no solo la parte materna, Ajá. familiar, sino poder cubrir esa parte familiar paterna y decir, ya veo, ¿Ha venido a España? él todavía no, y menos ahora con todo lo que tenemos ahí fuera, como yo digo, en el ámbito político todavía no. Pero me encantará que Que venga, venga en ya algún lo momento. hablamos, por supuesto que sí, pero tenemos que ¿Y tus esperar. hermanos qué opinan de eso? O sea, ¿qué opinan de la relación con tu padre? ¿Ellos están de acuerdo? Lo aprueban? ¿O por su parte no han querido? A ver, mi hermana ya sí, o sea, mi hermana ya sí, de hecho mi hermana no hace mucho estuvo aquí visitándome en Estepona, ¿no? Y hablamos también respecto de su padre, ¿no? Para que yo le hice un poco de terapia, por así decirlo, para que no le guardara a ella tampoco rencor a su padre, porque ella también lo echaba de menos. Porque al fin y al cabo, fuese como fuere, ese hombre no dejaba de ser y no deja de ser su padre, ¿no? Aunque ya no vive, ¿no? Pero sí es cierto, mi hermana llegó a comprender, ¿no? O sea, pero tanto trabajo de ella interno como yo también, pues yo tengo mucha confianza con ella y hablo muchas cosas, ¿no? Y entonces, claro, ella incluso le ayuda a sanar a ella. Mi hermano mayor, ahí anda, como yo digo, que lidie cada uno con lo suyo. Yo lo mío, en ese sentido, cada uno es libre de hacer sus decisiones y si Ujú. uno prefiere continuar viviendo con esa mochila, pues que viva. O sea, ahí la decisión de cada uno, totalmente. Bueno, ahora te tengo que hacer una pregunta, obviamente, forzada. Para ti, después de tu vida, que eres bastante joven y tu vida ha sido, bueno, muy variada y has Sí, pasado por mucho, ¿para ti qué es la felicidad? muy buena pregunta. Para mí la felicidad es esa libertad que nos viene del hecho quizás de hacerte responsable de tu vida. O sea, yo tomar mis propias decisiones me hace muy feliz de poder yo decidir qué es lo que quiero hacer, cómo me quiero vestir, qué quiero trabajar, cómo quiero que sea el entorno en el que me muevo, las personas de las que me rodeo, la forma de expresarme, o sea, todo. No estar condicionada por nada ni por nadie y hacerme responsable de mi vida. O sea, eso es lo que tiene.
Porque cuando tú tienes tu propia opinión, lógicamente, como yo digo, un gran poder requiere siempre de una gran responsabilidad. Entonces, tener tu propia opinión es un poder y es un valor, pero es una responsabilidad también. Entonces tienes que saber sobrellevarlo, porque tú no puedes traspasar ciertas fronteras, porque hay personas, digamos que el respeto se tiene que mantener, ¿no? Entonces una cosa es ser libre y decidir y tal, y otra cosa es ser respetuoso también con el otro ambiente. Entonces para mí ser feliz es eso, es poder yo despertarme todos los días y decidir a qué hora despertarme. A mí me encanta madrugar, o sea, yo normalmente ya a esta hora suelo prepararme para ir a dormir, ¿no? Y me levanto entre las 5 y las 6 de la mañana, o sea, me encanta. Me hace sentir viva. Entonces, ¿en qué empleo mi tiempo? ¿No? Me pongo a estudiar, me pongo a trabajar, me voy al gimnasio. Si un día apetece ver alguna película, lo que sea, ¿no? ¿Qué comer? Personas, o sea, conocer, cambiar de círculo, porque vamos creciendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Creo que es necesario muchas veces soltar ya aquellas situaciones, cosas y personas que ya no tienen cabida y empezar a andar otro camino, ¿no? Pues todo esto para mí es felicidad, porque representa riqueza en la vida. ¿Y tú crees que tu éxito en parte se debe a tu sufrimiento? Yo no creo así, pero sí es cierto, vivimos en un mundo dual, como se suele decir, y tú no sabes lo que es blanco si no sabes lo que es negro. Entonces, a lo mejor yo no tengo muchas respuestas, como yo digo, de la vida. A mí me encanta leer y leo muchísimo, ¿no? Y libros filosóficos inclusive, ¿no? Pero sí es cierto de no saber, de no haber pasado por todo lo que he pasado, quizá hoy día no estaríamos tú y yo aquí haciendo esa entrevista. Y yo no tendría esa sonrisa tan quizá grande, porque a lo mejor no tendría esa vida que tengo hoy día con mi negocio, con mi empresa. A lo mejor habría tenido unos padres o una madre que me mantienen, y yo después me busco un trabajo en una empresa que no tiene nada de malo, ¿no? Pero me refiero, sería quizá más dependiente, no sería como soy, no lo sé. Yo creo que todo lo que te ha pasado, lo que te ha ayudado sobre todo es a valorar mucho lo que tienes. Sí. Darle mucho valor a las cosas. Sí. Que probablemente muchos de nosotros, por las circunstancias que vivimos, no le damos ese valor, no apreciamos las cosas de igual forma a como tú lo haces, Sí. por todas esas vivencias que has tenido a lo largo de tu vida. Totalmente, las cosas y las personas. Y las personas. Pues yo te agradezco mucho que hayas querido compartir con nosotros este tiempo, esta charla. Para mí es una entrevista muy interesante y espero que a las personas que puedan ver esto o escucharlo disfruten, les sirva, porque lo importante es eso, que sirva. Igual que aconsejar el libro de Anastasia, Un acuerdo con mi vida. Es un libro que se lee fácil, es muy ameno, pero del que se pueden sacar muchas enseñanzas. Y creo que eso es lo importante. Sí, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Anastasia. Me ha encantado compartir con vosotros. Y básicamente, por mi parte, me encantaría trasladar, ¿no?, a nuestros oyentes y los que nos vean, escuchen, que se atrevan a vivir sus sueños, que se atrevan a tener sus sueños y a vivirlos y a dar pasos en conseguirlos. O sea, la vida es mucho más bonita, y sobre todo a soltar. O sea, que no le guardemos rencor a nadie, porque no merece la pena. La vida es mucho más bonita de otra manera. Muy cierto. Muchas gracias, Anastasia. Muchas gracias a vosotros y gracias por esta invitación. Me ha encantado. Gracias.